Buenos días, mi nombre es Shirley Tormo, yo soy profesora de estudios sociales y en esta clase vamos a trabajar el Antiguo Egipto, una de las sociedades más importantes de Oriente y una de las más importantes del mundo antiguo. Cuando analizamos o nos referimos al mundo antiguo, debemos de partir del hecho de que el imperio egipcio constituye uno de los más importantes de la antigüedad. Este gran imperio surgió en la parte oriental de África, muy cerca de los reinos de Mesopotamia y la península arábiga. Lo podemos observar en la imagen que tenemos a un costado y que corresponde a la región de Egipto. Vemos por acá la península arábiga por acá de este lado. El río Nilo, que es uno de los elementos más importantes de esta civilización, recorre el territorio de sur a norte, constituyendo el principal elemento que hizo prosperar la civilización. Lo podemos observar en la imagen, su recorrido que atraviesa en una faja estrecha todo lo que es la región de Egipto, teniendo su desembocadura con el delta hacia el mar Mediterráneo. Esto ha favorecido o favoreció en su momento a que la civilización egipcia tuviera gran prosperidad. ¿En qué? Principalmente en los ámbitos agrícola, en la ganadería y en la navegación a través del río y favorecido por su desembocadura con el mar Mediterráneo. Cuando nos referimos al medio geográfico en Egipto, tenemos que destacar que en la antigüedad limitaba por el norte con el mar Mediterráneo. Lo podemos observar por acá en la imagen, este sería su límite norte y en efecto es su desembocadura hacia el mar Mediterráneo. Si lo vemos por el sur, sería su límite con la región de Nubia. Si hablamos de su límite por el este, sería con el Mar Rojo y el Istmo de Suez. Y si vemos su límite hacia el oeste, sería con el desierto de Libia. Por acá podemos observar el río Nilo nuevamente, como es una estrecha faja que va a atravesar toda la región, permitiendo una gran prosperidad a esta civilización y a todos los pueblos que se asentaron en la región o en los sectores, en los valles de Egipto. ¿Okay? Egipto, por su dimensión geográfica, fue dividido en dos regiones. Estas dos regiones serían el Alto Egipto y el Bajo Egipto. ¿Okay? El Alto Egipto lo podemos ubicar al sur de esta región. Es una zona montañosa y comprende desde Asuán hasta el Cairo. Entonces, la parte sur o el Alto Egipto lo podemos ubicar por esta zona de acá. Y una zona, como lo dice el texto, una zona montañosa. Cuando hablamos del Bajo Egipto, pensaríamos más bien en la zona más baja o en la zona costera incluso. Se ubica en la parte norte. Esta región forma un valle muy fértil regado por el río Nilo con desembocadura en el mar Mediterráneo y abarca desde el Cairo hasta el mar Mediterráneo. Esta es la zona más fértil del antiguo Egipto, donde la influencia del río Nilo
y algunos otros elementos o factores van a formar parte de la prosperidad de esta civilización. Es un país que su clima presenta una estación seca, va a ser un clima cálido, con lluvias ocasionales y con vegetación desértica. Sin embargo, las tierras a orillas del río Nilo eran muy fértiles, como lo mencioné anteriormente. Este fenómeno se atribuye a que cada año en los meses de julio y agosto el río se desbordaba e inundaba las tierras que lo rodeaban. Al bajar estas aguas, quedaba sobre el suelo una sedimentación llamada limo, que fertilizaba el suelo y lo dejaba preparado para el cultivo. En este aspecto, la economía, la agricultura y las actividades asociadas a este factor permitieron el crecimiento de esta civilización. Cuando hablamos de la ubicación temporal del Antiguo Egipto, tenemos que devolvernos en el tiempo y poder ubicar en qué años se desarrolla la civilización egipcia. Los primeros pobladores del Valle del Nilo llegaron hacia 5000 años antes de Cristo. Su formación se dio en comunidades de agricultores y pastores, organizadas en nomos, que para una mayor comprensión, al día de hoy los nomos vendrían a ser como provincias. Lo que para nosotros hoy en día son provincias, en el Antiguo Egipto se llamaban nomos. Estos nomos hacia el 3400 formaron dos reinos, que serían el Bajo Egipto y el Alto Egipto, descritos anteriormente, siendo ambos reinos unificados nuevamente bajo el poder del legendario rey Nemes. Con esto se da la consolidación del país por los posteriores reyes llamados faraones, distinguiéndose principalmente en tres épocas. Estas tres épocas las tenemos en la imagen y sería el imperio antiguo, el imperio medio y el imperio nuevo. El imperio antiguo lo podemos ubicar temporalmente entre 3100 y 2200 años antes de Cristo. Su capital fue Menfis. Su prosperidad se reflejó en la construcción de las pirámides por parte principalmente de los faraones como Keops y Kefren. El faraón se centró en el poder del Estado. En el caso del Imperio Medio, su ubicación temporal entre 2000 y 1800 a.C. La capital fue Tebas. El poder de los faraones se fortaleció. Y en el caso del Imperio Nuevo, este lo podemos ubicar temporalmente entre 1600 y 1100 años antes de Cristo. Tutmosis III y Ramsés II expandieron el imperio hasta Palestina y Siria. Su periodo de decadencia también es muy importante. La cultura egipcia se vio debilitada políticamente por las luchas dinásticas entre el Alto y el Bajo Egipto, lo que favoreció las sucesivas conquistas de los persas, comandado por Cambises, rey de Persia, de los griegos comandados por Alejandro el Grande y de los romanos capitaneados por Octavio, venciendo este último a la reina Cleopatra en la batalla de Actium y convirtiendo a Egipto en una provincia del Imperio Romano. En cuanto al aspecto sociopolítico del Antiguo Egipto, es muy importante mencionar que las clases sociales tenían una gran relevancia. A la cabeza de todo el sistema social, político, económico y militar de Egipto estaba en manos del faraón. Toda la organización del imperio la manejaba el faraón. El cargo
de este faraón era hereditario. En la historia del Antiguo Egipto se sucedieron 31 dinastías. El faraón era considerado un dios. A él le pertenecían todas las tierras, los hombres y las riquezas del país. Y no era permitido para los egipcios ni tan siquiera tocar su cuerpo. Existía el sector de la nobleza que estaba conformado junto con el faraón y su familia por una serie de funcionarios a los que les era delegado el poder del reino. En la imagen podemos observar la pirámide jerárquica en el Antiguo Egipto, o la pirámide social egipcia, como lo dice la imagen. Así es como estaban conformadas las clases en el Antiguo Egipto. Como podemos observar, a la cabeza de la pirámide vamos a tener al faraón. Y como lo mencionamos por acá, todo giraba en torno al faraón. En el segundo escalón, o en la segunda posición, vamos a encontrar a los nobles, los sacerdotes y los altos funcionarios del imperio. Posterior a ellos, o por debajo de ellos, encontramos a los soldados, que iban a formar la parte militar. Por debajo de los soldados podemos ubicar a los escribas, que estos escribas tenían una función muy particular, eran las únicas personas que sabían leer y escribir. Luego tenemos a los comerciantes y los mercaderes. Posterior o más bajo de los comerciantes y mercaderes tenemos a los artesanos. En un nivel más bajo vamos a encontrar a los campesinos. Y por último, dentro de esta pirámide social egipcia vamos a encontrar a los esclavos. Es muy importante mencionar y destacar acá los principales funcionarios que estaban que tenían un cargo dentro de la civilización egipcia. Primero podríamos mencionar al escriba real, que podíamos verlo por acá, pero el escriba real era parte de este eslabón, ¿ok? Eran expertos en el manejo de los números y la escritura, y eran los encargados de llevar el cálculo de los ingresos agrícolas y de inspeccionar la industria y el comercio. Además existía otro funcionario muy importante y era el gran visir. El gran visir era el intermediario entre las autoridades y el faraón. Era el encargado de controlar los gnomos. Básicamente podríamos ejemplificar a el gran visir como la mano derecha del faraón. El jefe del sello del Estado también era una función muy importante, ya que se compara actualmente con la del Ministerio de Economía, ya que su función era vigilar los ingresos fiscales y los gastos del Estado. Otros funcionarios muy importantes eran los nomarcas. Los nomarcas eran los jefes de los gnomos. Podríamos pensar o lo podríamos comparar al día de hoy con la función de los alcaldes. Recordemos que los gnomos eran lo que hoy día conocemos como provincias. Teníamos a los guerreros también, que eran los defensores del país y conquistadores de nuevos territorios. Eran premiados por sus hazañas con tierras y esclavos. Si nos referimos a los artesanos y campesinos, tenemos que destacar que estos constituían la mayoría de la población. Los artesanos trabajaban en las aldeas y ciudades para el faraón y la nobleza. Podían ser tallistas de piedra, orfebres, escultores, fabricantes de papiro y lino. Tenían una mejor calidad de vida que los campesinos. Los campesinos cultivaban la tierra del faraón y de los nobles, y de la cosecha la mayor parte era entregada como impuesto y una pequeña parte se la quedaban. Y por último, como lo mencionamos en el caso de los esclavos, en el Antiguo Egipto tenemos que hacer una diferenciación importante con respecto a los esclavos, ya que
la palabra esclavitud o la esclavitud en sí no tenía el sentido clásico de lo que pensamos o entendemos como esclavos. Los siervos forzosos recibían salario, tenían derechos legales y hasta podían ser ascendidos. No eran frecuentes los maltratos y si los había, tenían derecho a reclamar ante los tribunales, siempre que el castigo fuera considerado injusto. Los constructores de las grandes pirámides de Egipto no eran esclavos, sino trabajadores asalariados y provenían de las familias pobres del norte y sur del país. E incluso estos funcionarios con la construcción de las pirámides y templos podrían llegar incluso hasta obtener su libertad. Siempre hablando del ámbito sociopolítico, es determinante mencionar el papel de la mujer en Egipto. ¿Por qué? Porque la mujer también tenía derechos en Egipto. Lejos de, como ha sido en otras civilizaciones antiguas, en Egipto la mujer tenía derechos y podemos partir de ello y tenerlo en cuenta, ya que incluso hubieron reinas en Egipto. Eso denota que la mujer era importante para la civilización egipcia. Por acá podemos observar algunos datos de interés con respecto al papel de la mujer en el Antiguo Egipto. Los aspectos y atributos más importantes de Dios estaban personificados en las mujeres. Ellas mantienen el equilibrio, el orden y la armonía del universo. Una vez que las mujeres se convertían en adultas, la mayoría de las mujeres egipcias se ocupaban de las labores del hogar y el cuidado de los hijos. Este papel era el de la dorada señora de la casa, título de gran prestigio social y símbolo de grandeza y nobleza. La mujer egipcia tuvo la posibilidad de alcanzar las más altas cimas de poder. Las hubo sacerdotisas, funcionarias, empresarias, médicos, comerciantes o escribas, entre otras profesiones. Podían poseer, administrar y heredar propiedades, comprar y vender bienes, hacer negocios y dejar incluso testamentos. Por acá en la imagen podemos observar dos de las más importantes reinas que tuvo el imperio egipcio. Tenemos el caso de Hatshepsut y el personaje de Cleopatra. Las reinas de Egipto fueron verdaderas depositarias del poder, pues ellas daban por vía del nacimiento la legitimidad necesaria al príncipe, quien sería el futuro rey. Las reinas llegaron a influir en las decisiones políticas, inclusive urdir complots ante sus adversarios. Destaco el personaje de la soberana Hatshepsut, que la tenemos por acá. Ella fue una reina de la dinastía 18 que fungió como reina faraón, rompiendo todos los paradigmas de estas civilizaciones. Fue hija de Tutmosis I. Ella se presentó ante el mundo con los símbolos de la realeza masculina y reinó por más de 20 años. Lamentablemente, en algún momento se pretendió borrar su imagen de la historia. Otras reinas importantes que se pueden mencionar, aparte de Hatshepsut y Cleopatra, serían Nefertiti, Meritatón, Arsinoe II, entre otras reinas que hubo en el Antiguo Egipto. Ahora, las otras mujeres de Egipto, las que no eran reinas, entonces podemos preguntarnos qué hacían esas mujeres. ¿Tenían derechos igual? ¿Disfrutaban de cierta autonomía o emancipación? Se puede decir que sí, o lo más probable es que la estructura formada por hombre, mujer e hijos, que sería una estructura nuclear, hay evidencias
de que es a partir del siglo VII a.C. en el que empiezan a aparecer contratos de matrimonio, pero estos no eran de naturaleza del todo legal, pero sí procuraba proteger en caso de divorcio y abandono, legal o no. La sociedad sí consideraba importante el matrimonio. Tampoco era mal visto que una mujer volviera a casarse después de haberse divorciado, lo que al parecer la sociedad no permitía por nada, por ninguna razón. Era totalmente criticado y fuertemente castigado, era el adulterio femenino. Mientras que sí cabe destacar que el hombre podía tener más de una esposa o relaciones extraconyugales, y la mujer debía garantizar la legitimidad de los hijos. Cuando una mujer casada quedaba embarazada como fruto de una relación extraconyugal, el niño, aunque era considerado ilegítimo, sí podía beneficiarse de los bienes de su madre. Ahora vamos a ver un poco con respecto a el aspecto económico. Las actividades económicas se centraron en la agricultura, la cual dependía de las fluctuaciones o ciclos del río Nilo. Otras actividades mencionadas anteriormente eran la ganadería, la industria y el comercio. La fertilidad del suelo en Egipto determinó el surgimiento de esta población, quienes cultivaron cereales, algodón, lino, limo, legumbres y una planta llamada papiro, de la que obtenían una especie de papel para la escritura. Cultivaron sobre todo trigo y cebada. Tenían rebaños de ovejas, asnos, cabras, vacas y cerdos, entre otros animales. Los artesanos estaban a cargo de la industria, trabajaban la cerámica y el cuero, además tallaban toda clase de piedra. En cuanto al comercio, se encontraba a cargo de los mercaderes, que efectuaban el trueque o intercambio de bienes y acudían a los escribas para que llevaran sus cuentas. En las imágenes podemos observar el trabajo agrícola, el trabajo con animales y algunas otras actividades que se pueden observar por acá. Vemos un poco de navegación sobre el río Nilo. Si nos referimos al aspecto religioso, el ámbito religioso era muy importante en el antiguo Egipto. La sociedad era politeísta, creían en muchos dioses. Eso significa una sociedad politeísta o ser politeísta, la creencia en muchos dioses. Los sacerdotes realizaban rituales, creían en la continuación de la vida después de la muerte y desarrollaron la técnica de la momificación. Los sacerdotes, como lo mencioné anteriormente, realizaban rituales que incluían ofrendas de alimentos, perfumes y vestidos. Se esperaba en retribución que el dios velara por la prosperidad y la seguridad del reino. Esa era una de las principales funciones por las que se realizaban estos rituales. En cuanto a la creencia de la vida después de la muerte, para lograr esto, el alma del muerto debía ser juzgada en el juicio de los muertos por el tribunal presidido por Osiris. Y en cuanto a la técnica de la momificación, para los faraones, las tumbas eran monumentales y los egipcios desarrollaron esta técnica para preservar el cuerpo de su población o su civilización, principalmente los faraones. Si nos referimos a los dioses, podemos mencionar, como lo tenemos por acá en la imagen, el dios Ra, dios del sol, creador del mundo; el dios Amón, dios de Tebas,
se asoció con Ra, convirtiéndose en el principal dios, llamado Amón-Ra. Osiris, mencionada anteriormente, dios de la fertilidad, después de ser asesinado por su hermano, resucitó y se convirtió en el dios juez de los muertos. Isis, diosa lunar protectora de los niños. Horus, dios de los cielos y de la guerra. Su cabeza tiene cabeza de halcón. Esos son algunos de los principales dioses del antiguo Egipto en cuanto a el aspecto religioso, algunas de sus creencias y algunos de sus principales dioses. Por último, vamos a mencionar el legado cultural. Este dato es sumamente importante, ya que genera un impacto en la contemporaneidad. Si hablamos del ámbito de la matemática, fundamentaron la aritmética y la geometría. Las utilizaron para medir sus tierras, trazar sus canales de irrigación y las obras de arquitectura monumental. Cuando nos referimos a la astronomía, inventaron el calendario de 365 días, divididos en 12 meses de 30 días cada uno, a los que agregaron 5 días festivos. Este calendario generó mucha influencia en nuestro calendario actual. Además, en el ámbito astronómico, los egipcios conocieron 3 estaciones: la inundación, la siembra y la cosecha. Además, descubrieron varios planetas, como lo es Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Inventaron el reloj de sol y sombra y el reloj de agua. Trazaron mapas celestes, determinaron los 4 puntos cardinales. Cuando nos referimos a la producción artística y arquitectura, esta civilización creó importantísimas construcciones monumentales, templos, obeliscos, sus majestuosas pirámides existentes al día de hoy, entre otras muchas representaciones artísticas y de arquitectura. Si nos referimos a el arte, la pintura y la escultura, ligados a la religión y el Estado, principalmente se daban o estaban a la disposición de glorificar a los dioses, faraones y las clases privilegiadas. Y cuando nos referimos al sistema de escritura, es muy importante destacar la escritura jeroglífica, formada por signos e imágenes de animales y objetos. Se empleaba generalmente en las tumbas y en los templos. Si hablamos o nos referimos a la escritura hierática, podríamos decir que es la misma, con gran similitud, pero en forma abreviada. Su uso estuvo principalmente limitado a los sacerdotes y a personas de gran cultura dentro de la civilización. Y si nos referimos a la escritura demótica, es la escritura hierática, la misma, tiene las mismas características de la escritura hierática, pero la usaban principalmente la gente del pueblo. En cuanto a la espiritualidad, como lo mencioné anteriormente, consideraban que toda persona tenía 2 partes, el cuerpo y el alma. Este último seguía existiendo al producirse la muerte. Asimismo, creían que el alma era juzgada por un tribunal de los dioses. Si se comprobaba que estas personas habían llevado una vida digna y pura, pasaban a gozar de la eterna felicidad. Eso sería en cuanto al legado cultural, o por lo menos lo más importante del legado cultural. Con esto finalizaríamos con la clase de hoy, que, vuelvo lo repito, se trata del Antiguo Egipto.